Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía, la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente en nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y el jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Dice el pensamiento del día: ¿cómo es que nos puede funcionar esta salida de nuestra situación? La situación que hay en común aquí es que no podemos no consumir y que por esa razón no nos podemos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida. Esa es la situación en común, eso es lo que nos importa, ¿no? Los detalles, las aventuras, dónde haya sido, cómo haya sido, ¿no? Vamos a centrarnos en el núcleo del problema, que no podemos no consumir y que por esa razón no nos podemos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida. Entonces, dice, ¿cómo podemos sacar provecho de la salida de esa situación que se nos propone aquí? Aquí lo que venimos a encontrar es salir de esa situación, dejar de estar en esa situación de no poder no consumir y de no podernos hacer responsables de nuestra vida. Lo primero que tengo que experimentar es una reacción contra mí mismo y mi manera de vivir. Eso es anterior al conocimiento de por qué me pasa lo que me pasa, ya que no es un problema de comportamiento, sino un problema de salud. Pero sí es necesario que antes de que empecemos a analizar nuestra enfermedad cerebral crónica, nosotros experimentemos algo en contra de nosotros mismos y de nuestra manera de vivir. Un desacuerdo, ¿no? Un desacuerdo, ya estar en desacuerdo con esa situación que estamos viviendo, ¿no? Acá en el pensamiento del día de ayer nos preguntaban que si ya estaba yo preparado para obtener los beneficios que puedo obtener de aquí. Y la preparación de para obtener esos beneficios debe de ser ya sentir un desacuerdo conmigo mismo, ¿no? Respecto al desacuerdo con nosotros mismos, les he comentado muchas veces que ya nos acostumbramos tanto a estar en desacuerdo con nosotros mismos que lo que nos molesta más es que los demás estén en desacuerdo con nosotros. Pero es más grave estar nosotros en desacuerdo. Antes de ver que no es un problema de comportamiento, que es un problema de salud, pero sí ya estar pues en desacuerdo con nuestra manera de vivir. Y eso no se manifiesta verbalmente, eso se va a ver en la posibilidad de cambiar, porque esta enfermedad solo se puede controlar cambiando, ¿no? Solo se sana, y la palabra sanar no es como con otras enfermedades donde ya sané y ya
Es un mantenimiento que les tienes que estar dando todo el tiempo a la posibilidad de controlar tu enfermedad. Y requiere que ya estemos en desacuerdo con nuestra manera de vivir. En desacuerdo dice que tenga una reacción contra mí mismo y mi manera de vivir. Después tengo que admitir que era impotente, que el consumo me había devorado, dice aquí, deteriorado, me había traído consecuencias muy adversas y que nada podía hacer respecto a ello. Entonces, aquí hay dos compañeros, tú, Michelle, me dijeron que ya habías estado en un lugar, en una clínica, ¿no? Sí, señor. Sí, en dos clínicas. ¿Tú es tu primer intervención? Bueno, ¿anexo no, mijo? Aquí no hay anexos. Bueno, entonces vamos a ver lo que es la enfermedad. La enfermedad, vamos para utilizar para situarnos en nuestra realidad. Nuestra realidad ahora es que no podemos no consumir. Eso se dice cuando se dice que somos impotentes ante el consumo. Eso no significa que no podamos consumir, porque ya ustedes vienen demostrando que consumir sí pueden. Lo que no pueden es no consumir, ¿verdad? Ese es el problema que tenemos. No podemos no consumir. Entonces dice aquí, ahora, el consumo es el síntoma de nuestro problema, no es nuestra enfermedad. Nuestra enfermedad se manifiesta, los síntomas son las manifestaciones de la enfermedad. También tenemos que hacer una distinción. No todo el que consume es adicto. Nosotros no somos adictos porque consumimos porque somos adictos. Lo que hace la diferencia entre el consumo del que es adicto y del que no lo es, y entre los dos tipos de consumo, entre el consumo del que es adicto y del que no lo es, no hay ningún punto de comparación. Nunca se quieran comparar con los que consumen sin ser adictos. Esos tendrán otra clase, pero no llegará su situación a ser como la nuestra, ¿verdad? De no poder no consumir, del consumo continuo y compulsivo, a pesar de las consecuencias, a pesar de lo mal que nos va, ¿verdad? De lo mal que nos va cuando consumimos, ¿no? Eso no sirve para modificar nuestro comportamiento. La experiencia que hemos tenido cuando consumimos, compañeros, siempre nos ha traído consecuencias adversas y no podemos aprovechar esa experiencia para modificar nuestro comportamiento, ¿no? Eso es una locura, ¿no? Acá me ponen un ejemplo de una persona que en otros lugares, en Estados Unidos, que se atravesaba la calle por media calle. Aquí en México eso es usual, ¿no? Si te ponen un puente te pasas por debajo, pero allá pues que son un poco más ordenados, se atravesaba por donde no debía y siempre lo atropellaban y él no podía dejar de hacerlo. Entraba, se rompía la espalda, las piernas y salía del hospital y otra vez iba y volvía a atravesarse ahí donde lo volvían a atropellar. Y te dicen, si usted cambia las palabras manía de cruzar a media calle por la palabra consumir lo que consumamos, la sustancia, la droga que consumamos, o la variedad de droga que consumamos, es exactamente lo mismo. ¿Cómo se le puede llamar a tal desproporción? Mencionan por ahí, ¿no? Sabía que le esperaba la pérdida de lo que tenía en cuanto a su situación laboral, en cuanto a su situación familiar. Sabía que le esperaba el encierro, la contención, y a pesar de eso no servía
para que él pudiera no consumir, ¿no? Entonces, aquí vamos a leer esto, dice, impotencia, pérdida de las facultades de la voluntad. Esto aparece en el primer paso. Acá en nuestro proceso de tratamiento utilizamos, en nuestro método de tratamiento utilizamos dos cosas principalmente. La psicoterapia espiritual, un ejemplo de ella es lo que se conoce como todos los programas de 12 pasos, donde esos 12 pasos no son más que indicadores. Lo que importa es obtener los resultados a donde nos deben de llevar eso, no perdernos en eso de los 12 pasos. Y otra cosa muy principal aquí es que es una comunidad terapéutica y utilizamos la comunidad como método. Eso quiere decir que la comunidad también es agente de cambio. Nuestro problema, encontrar la salida de nuestro problema, se necesita que cambiemos. Y nosotros somos agentes de nuestro propio cambio al estar interesados y ya con la energía necesaria para cambiar, porque parece mentira, pero cambiar es difícil. Si algo va en cierta dirección, se necesita que sí, se dice que va en esa dirección ya por inercia, es la fuerza que le impide cambiar de dirección, y esa fuerza debe ser grande, y esa fuerza surge de la necesidad, surge de lo que me están diciendo aquí, de la reacción que tenga yo conmigo mismo y mi manera de vivir. De ahí va a surgir la fuerza necesaria para cambiar, compañeros. Porque muchos decimos, no cambiamos, yo siempre he sido así, ¿no? Y la vida te va enseñando que cambias, ¿sí? Cambias porque cambias, güey. Así te tardes, Esteban y yo llevamos 17 años, ¿no, hijo? Así te tardes 27 o 37. Benjamín y yo ya mejor ni los contamos, cabrón, ¿no? Así te tardes, cambias, porque la vida te va a hacer cambiar, güey. A ver si te da tiempo de cambiar, porque a muchos ya no les da tiempo. Entonces nos dice aquí, dice, la pérdida de las facultades de la voluntad respecto al consumo de dichas sustancias es la causante de la impotencia. Es decir, que nosotros, no es nuestra voluntad la que determina que consumamos, compañeros. Ni va a ser nuestra voluntad la que determine que ya podamos no consumir. Eso es lo que significa. Aquí nos dice algo que pueden decir personas que consuman sin ser adictos. Alguien que sin ser adicto consuma puede decir, yo puedo consumir o no consumir. Y si ve a cualquiera de nosotros aquí nos diría, ¿por qué tú no puedes no consumir? Ah, pues porque yo soy adicto. El que no es adicto puede hacerlo o no puede hacerlo. No tiene para él la importancia, no se ha constituido en su estilo de vida, en su centro de vida. No se ha constituido en la manera de, según interpreta él la vida, en su manera de soportar, de sobrevivir a la vida. Acá dice más adelante, no puede no consumir, esa es la manifestación de la enfermedad, el no poder no consumir. Cuando se trata de consumir, los adictos han perdido su capacidad de elegir el no hacerlo. Si ustedes pudieran regresarse a algún punto de sus consumos, ahorita es cuando empieza la remisión del síntoma. Ahorita deja de estar presente el síntoma. Para algunos hace más tiempo, para otros hace menos tiempo, pero estamos en una remisión temprana, hace poco tiempo que no está presente el síntoma. Si nos pudiéramos ubicar en algún momento donde se dio el inicio, porque para muchos de nosotros no es la primera vez que está el síntoma en remisión. Muchos de nosotros hemos durado algún tiempo con la remisión del síntoma, algún tiempo sin que se presente el síntoma. Ubiquémonos en el momento en que se vuelve a presentar el síntoma. Si nos pudiéramos ubicar en ese momento,
Porque aquí nos dicen que han perdido su capacidad de elegir el no hacerlo. Y la capacidad de elegir es cuando tú puedes optar por una cosa o por otra. Si nos pudiéramos ubicar en ese momento y analizar bien la situación, nos hubiéramos dado cuenta de que no pudieron elegir otra cosa. Y ustedes, esto es difícil de entender, ¿cómo no? Si yo fui el que elegí, la consumí, yo fui... No, hubiera sido una elección si hubieran podido hacer otra cosa, pero realmente no pudieron hacer otra cosa. Esto va a quedar más claro más acá adelante. Dice aquí, el consumo no es una elección para los adictos. No es su voluntad la que determina que consuman, ni va a ser su voluntad la que sirva para que no consuman. Puede ser un inicio esta voluntad, este cansancio, este desacuerdo con nosotros, esta reacción contra nosotros, pero tiene que ir acompañado de muchísimas otras cosas. Aquí dice, vamos a acudir a la definición de adicción. Vamos a ver cómo empieza. Yo me niego, sin darme cuenta, a vivir determinada emoción. No vamos a analizar cuáles emociones. Emociones que nos cuesta trabajo vivirlas. Sin darme cuenta, inconscientemente me niego a vivirlas. La emoción no depende de lo que vives, sino de lo que piensas acerca de lo que vives, de cómo lo calificas, de cómo lo catalogas, de cómo lo etiquetas, de si lo etiquetas como bueno, como malo, de si coincide o no coincide con lo que tú quisieras vivir. Así es cuando surge la emoción. Lo que vivimos es neutro. La emoción lo produce cómo interpretamos lo que vivimos. Entonces ahí surge la emoción que nos negamos sin darnos cuenta a vivir. Y nuestro cerebro, se dice que es una enfermedad cerebral crónica, porque esta negación a vivirla es para nosotros una necesidad primaria de supervivencia. ¿Por qué digo eso? Porque así es como lo maneja el cerebro. El cerebro maneja las necesidades primarias de supervivencia de una forma especial. Por ejemplo, una necesidad primaria de supervivencia, alimentarse. Si ustedes no se alimentan, el cerebro, no la parte racional, no la parte frontal, la parte emocional, la amígdala, emite un mandato bioquímico de consigue alimento y aliméntate. No es la parte racional, no es un pensamiento, nada, es un mandato bioquímico para manejar las necesidades primarias de supervivencia. En el caso de la alimentación sí es una necesidad primaria de supervivencia. En el caso de no vivir esa emoción que te estás negando a vivir, esa en realidad no es una necesidad primaria. Las emociones se viven y pasan, pero nosotros estamos mal, por eso tenemos una enfermedad cerebral crónica. Crónica quiere decir que es incurable. Tenemos una enfermedad que es incurable, progresiva, ¿verdad? Progresiva, las consecuencias del deterioro de mí, de mi organismo, de mi entorno, de mi medio, de mi desarrollo, ¿verdad? Se va deteriorando todo con todo lo que está alrededor mío. Entonces nuestro cerebro, esta negación la maneja como una necesidad primaria de supervivencia, emite un mandato bioquímico que te dice, consigue la sustancia y consume. Y aparte, por ejemplo, con la alimentación, cuando ya estás satisfecha esa necesidad de supervivencia, emite un mandato, ya está, ya no hace falta que sigas con lo mismo. En nuestro caso también está descompuesto. Entonces, esto es lo que nos manda a iniciar el inicio del consumo. En algunos libros hechos por terapeutas y cosas y personas que no son adictos, acá los profesionales que ya tratan las adicciones reconocen ellos mismos que respecto a esta enfermedad cerebral crónica, reconocen
que los prestadores de salud están mal preparados para brindar la atención a los enfermos de este problema. Entonces algún terapeuta que no es adicto dice que es una enfermedad que empieza con placer, que produce placer a corto plazo y dolor a largo plazo. La definición ya, la que utilizamos aquí, es que la adicción empieza con dolor y termina con dolor. Es de ese dolor, de vivir esa emoción, que estamos pretendiendo huir. Estamos pretendiendo que haya una manera de no vivirla. Y esa manera que estamos pretendiendo de no vivirla es consumiendo. Entonces toda adicción empieza con dolor y termina con dolor. Así iniciamos el consumo. Y se va haciendo para nosotros un estilo de vida. Vamos pasando del uso al abuso hasta que caemos en la adicción. Nuestro metabolismo en nuestro cuerpo, nuestra química cerebral van cambiando. Esta es una dependencia psicológica, compañeros. Pero conforme seguimos viviendo así, creyendo que hemos encontrado por fin lo que nos faltaba para soportar la vida, la cual la interpretamos como difícil de soportar, y es necesario de soportar. ¿Por qué? Por las emociones que nos produce, y es necesario pues consumir esto. Y todo esto es un proceso inconsciente, compañeros. Cuando lo estamos viviendo ni cuenta nos damos. Cuando empezamos decimos, no, pues eso es lo chingón, los que están equivocados son los demás, y luego creen que es la manera normal. Tú ves que consumen otros y no te das cuenta que los otros no consumen como tú. No consumen como tú, cabrón, ¿no? Entonces se va desarrollando una dependencia física. O sea, aparte de la dependencia psicológica, una dependencia de nuestro cuerpo, que se ve manifestada en la pérdida del control de la cantidad que consumes. En que una vez iniciado el consumo no lo puedes interrumpir. En que cuando inicias el consumo y por no poderlo interrumpir, no puedes atender otras cosas, o las empiezas a no atender en la manera correcta. Todos nosotros hemos tenido oportunidades en nuestra vida y no las hemos podido atender. Yo a varios de aquí conozco las oportunidades que hemos tenido, y por esto no las hemos podido atender. Entonces se pierde el control de la cantidad que consume. A eso le llaman compulsión física. También en el libro, un libro que va a ser muy importante que nosotros estemos leyendo, y el cual vamos a leer, es donde nos comparten la experiencia que tienen personas que se encontraban en nuestra situación, y personas nos comparten la experiencia de lo que se vive en esa situación y de cómo es la forma en que se puede salir de esa situación. Ese es el núcleo de la ayuda mutua, de estar aquí atendiéndonos todos de un problema común. El poder compartir la experiencia de lo que hemos vivido en la actividad adictiva y de lo que es necesario que vayamos viviendo para salir de esa situación. Entonces se presenta, a eso le llaman alergia orgánica en el libro. En el libro, el capítulo que trata de la pérdida de control es el capítulo de la opinión del médico. Le llama alergia orgánica. Alergia es una manera anormal de reaccionar al consumo de algo, ¿verdad? También aquí pudiera ser medio difícil de entender. Si alguien es alérgico al pescado o a los cacahuates, a la crema de cacahuate, no come eso, pero nuestra reacción anormal quiere decir distinta a la de la mayoría de la gente. Y lo distinto que tenemos es que cuando nosotros empezamos no podemos interrumpir el consumo. Entonces pudiera ahí no entenderse también por qué se le llama alergia. Pero cuando empezamos a consumir no podemos interrumpir el consumo, ¿no?
Dicen que una es demasiado, una dosis, y que 1000 no es suficiente, ¿no, hijo? Y ahí hay ciertas variaciones con respecto a las sustancias y todo eso. Entonces, esto nos hace consumir hasta la intoxicación, compañeros. Como no interrumpimos el consumo y consumimos sustancias que no son intoxicación. La intoxicación es el estado patológico del organismo que le impide su buen funcionamiento. Se anda uno cayendo, se pone loco, se brinca las puertas, lo pueden a uno matar. Dice ahí en alguna parte, estos adictos crónicos nunca pueden consumir sin peligro, cabrón. Empiezan a consumir, no saben qué chingados les pueda pasar. ¿Ah? Ángel nos podría platicar de eso también, ¿no? ¿Qué te pasa? O matas o te matan o... ¿Levantaste la mano, mija? No, bueno, sí quería decir una cosa. Todo eso me ha pasado a mí, la compulsión, la intoxicación. Pero en cuanto a las emociones, a mí me ha llegado la emoción de algo que no quiero vivir, sentir conscientemente, no inconscientemente, sino sé qué es, y aún así bebo. A ver, espérame un tantito, mija. Sí, porque ahí dice negación inconsciente. Sí, sin darte cuenta te niegas, sin darte cuenta que te estás negando a vivir esa emoción y por eso consumes. Ajá. Ya después con el tiempo puede ser que te des cuenta que para eso es para lo que consumes. Ajá. Pero en el inicio y en el desarrollo, en el inicio y en el desarrollo de nuestra enfermedad, no te dabas cuenta que para eso consumías. Sí. O puede ser al revés. Tú, por lo que tú platicaste la otra vez aquí, que al principio, para negarte a vivir lo que vivías, consumías. Sí. Y que luego lo hiciste ya sin darte cuenta, seguiste consumiendo sin darte cuenta que era para negarte a vivir lo que vivías. Sí. Pero la regla es esta, que sin darnos cuenta, o sea, uno cree que consume para obtener algo agradable. Por eso es lo que les digo que dice ese cuate, placer a corto plazo, dolor a largo plazo. El servicio que te da, lo que hablaban del servicio que te da el consumo, ¿no? Unos les ponen el nombre de Roche y no sé qué tantas mamadas. No, toda adicción empieza con dolor y termina con dolor. Entonces consumes hasta la intoxicación, que es el estado patológico del organismo. Ese ya no puedes realizar tus actividades, pues te incapacita de plano, ¿no? Ese es otro problema que les decía que no es muy conocido. Esta enfermedad es incapacitante, ¿no? Estando intoxicado no puedes tú. Por ejemplo, los que tienen algún servicio médico, es motivo de que te den la incapacidad como por cualquier otra enfermedad, ¿no? Yo estuve incapacitado por esto, por el seguro social. Entonces, también se presenta otro fenómeno, que necesitas ir aumentando la cantidad de la sustancia que consumes, o necesitas incluso ir cambiando de sustancia para obtener los efectos que al principio obtenías con menos cantidad o con determinada sustancia. Eso es lo que se llama el aumento de la tolerancia. Y al principio uno se siente orgulloso, puta, aguanto un chingo bebiendo, güey. No sabes en el pedo en que te estás metiendo, ¿no? Eventualmente, con el paso del tiempo, lo que viene es una disminución de la tolerancia. Ya con poquita cantidad te pones muy mal.
¿no? Ustedes no sé si hayan andado en el escuadrón de la muerte y esos pedos, pero te pones varias intoxicaciones al día y en eso andas. Y junto con esto vienen otros dos problemas, compañeros. Viene el problema de que cuando dejas de consumir por alguna situación, dejas de consumir momentáneamente o se experimentan un conjunto de malestares biopsicosociales, biológicos, psicológicos y sociales, porque tu estilo de vida ya es estar en las cantinas y creerte en las esquinas ahí, se te modifica todo. Entonces, cuando interrumpes el consumo, inmediatamente que interrumpes el consumo, experimentas la supresión o abstinencia. Cuando la abstinencia que experimentas cuando interrumpes el consumo se llama supresión temprana o aguda. La severidad de los síntomas de esa supresión depende de la sustancia que consumías. Y no es muy difícil de pasar esa... Hay sustancias que producen síntomas de alta severidad. Por ejemplo, el alcohol, una supresión de alcohol sí te puede matar, ¿no? Otras, una severidad moderada, y hay algunas que no presentan supresión aguda, compañeros, ¿no? Pero hay otro síndrome de supresión, que es la supresión tardía o postaguda. De esa poco se conoce. Ahí los síntomas no dependen de la severidad de los síntomas no dependen de la sustancia que consumías, sino del daño que le has hecho a todo tu organismo, porque estas sustancias que consumimos nosotros, compañeros, no son propias para el consumo humano, para acabar pronto. Te dañan de la cabeza a los pies de una forma u otra, y muy especialmente al sistema nervioso central, cabrón. Ahí los síntomas son dificultades para pensar con claridad, que es lo mismo que dificultades para resolver problemas sencillos, problemas con el estrés, con las situaciones que nos presionan mucho, sobrereacción emocional o un adormecimiento emocional, problemas con la memoria, con el sueño, con la coordinación física. Y esa supresión postaguda tiene diferentes patrones. Hay veces que parece que vas mejorando y luego empeoras y como esta enfermedad es de automanejo, tendremos que ir conociendo todo lo que se refiere a ella. Sí, hijo. En base a lo que usted dice, ¿se puede quitar eso o ya no? Sí, nomás que te tarda, ¿no? Por ejemplo, refiriéndose ahí al alcohol, te tardas 8 años más o menos en estar más o menos bien. Y hay daños que son reparables y hay otros daños que son irreversibles. No sé si traje mi tabla de la... A ver, creo que no la traje. Miren, esta enfermedad es una enfermedad progresiva. ¿Qué quiere decir eso, compañeros? Que conforme aumenta el tiempo de actividad adictiva, aumenta el grado de deterioro. Y no va ni siquiera lineales, así como geométrica. Y hay etapas por las que pasas. Hay daños a ti, en tu organismo, ¿verdad? Hay daños en tu vida, en las áreas de tu vida, en todo esto. Y hay daños que llegan a ser irreversibles. Hay la psicosis, no traje mi tabla de la alcoholomanía, quién sabe dónde se quedó. La psicosis, todas las enfermedades. Hay psicosis por consumo que son irreversibles, compañeros. Pero por ejemplo la memoria. La memoria poco a poco se puede ir mejorando un poco, mijo. Sí, hay otras que sí se pueden ir revirtiendo, pero lleva un tiempo. Lleva un tiempo. Pero hay otras que ya, pues hemos conocido cuántos compañeros, ¿no? ¿Tú te acuerdas del FAT, Esteban? Se mueren en neuronas, ¿no? Hay muerte. Y se regenera, pero te haces un daño que, pues no es tanto en ver cómo fue el daño, pero llegas a quedar psicotizado fuera de la realidad por... Luego esas enfermedades, pues
más o menos se mantienen controladas, ¿no? ¿Te acuerdas de Iván? ¿Verdad? Iván escucha permanentemente voces, ¿no? Hay delirios visuales, delirios auditivos, y él está tomando un antipsicótico todo el tiempo, un antipsicótico de depósito, como el que te habían recetado a ti, Ángel, ¿no? Pero ese problema a él ya se le quedó para siempre, amigo. Entonces les decía, están los dos síndromes de supresión y luego están los efectos nocivos, cómo dañas las diferentes áreas de tu vida. Aquí tenemos una guía autodiagnóstico que le llaman guía del primer paso. Acá el primer paso dice, admitimos que éramos impotentes ante el consumo, que no podíamos no consumir, y creo que por ahí viene una coma, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. No es, la palabra ingobernabilidad ahí está mal usada, en inglés es inmanejable, y lo que nos quieren decir, y así lo explica nuestra guía, es que no nos podemos hacer responsables de esas áreas de nuestra vida. Ahí en nuestra guía nos dividen las áreas de vida en áreas de vida interna y áreas de vida externa. El área de vida interna ponen el área física, mental y espiritual. El área física, pues obvio que consumiendo lo que consumimos estamos atentando contra nuestra salud. Pero aparte de eso, dejamos de darle cuidado a nuestra salud, dejamos de dormir adecuadamente, de alimentarnos adecuadamente, de ir a ver al médico, o sea, hay muchas formas. Ahí para cada una de esas áreas te dice en qué forma dañas esa área, en qué forma no la cuidas y qué necesitarías hacer para cuidar esa área. El área física es un área bien interna, pero por ejemplo el área familiar, el área social, te dicen los cuidados que necesitas para mantener, y ves que no le das esos cuidados a esas áreas, y te dicen también en qué forma las dañas, y ves que también las has dañado en esas formas. Vas leyendo eso y tú dices, sí, pues yo he incurrido en esto y en esto. Entonces ahí es cuando cada quien decide si tiene la enfermedad de la adicción, ¿no? Entonces, si la vida, sin estos dos problemas adicionales, compañeros, ya la veíamos como algo que había que soportarla, y para soportarla había que meterse algo, cabrón. Eso sin que tú te dieras cuenta. Entonces dice nuestro libro, cuando ya han adquirido el hábito, han perdido la confianza en ellos mismos y en las cosas humanas, sus problemas se complican y se vuelven imposibles de resolver. Si alguien con trabajo está consumiendo porque ve la vida difícil, imagínense ese mismo, cuando pierde el trabajo, pues la ves todavía más difícil, más insoportable, o cuando pierdes tu familia, güey, ¿no? Entonces tus problemas se complican y se vuelven imposibles de resolver y te lleva a iniciar el consumo. Este es el ciclo adictivo. Ya les he dicho que así pintado en un diagrama pues no se ve tan cabrón, pero ya estarlo viviendo, cabrón, y no en un periodo de tiempo, estarlo viviendo en una vida, cabrón, en una vida, ¿no? Sí, ese. Fíjate, Tao, que ahorita estaba yo haciendo una reflexión. Esto yo ya lo había escuchado no una vez, varias veces, ¿no? Y parecía que yo ya lo había comprendido y aceptado. Y inclusive, pues, yo en esta ocasión había logrado un poquito de tiempo estando, parece ser que mejorando, ¿no? Y me volvió a suceder, porque yo me fui y volví a experimentar el descuido y vivir en estrés, y se volvió a repetir este ciclo por haber descuidado.
descuidado y no dar mantenimiento y no haber tenido eso que tú estás diciendo, ¿no? El haber descuidado mi vida espiritual. Tu tratamiento. Darle seguimiento. Entonces, empecé con cerveza, ¿no? Con cerveza, tomándome pues una de vez en cuando, luego ya era diario, hasta que se presentó mi droga de impacto más fuerte que la piedra. La piedra. Y luego empecé un día, luego a la semana, y luego ya cuando me di cuenta, pues ya no pude. Sí, no, y no pudiste parar. Viviendo estresado. Es más, en ese tiempecito, en la última vez, hijo, te diste creo que 2 vueltas por aquí. Sí. Te saliste antes de tiempo, te saliste de inmediato, cabrón, y te siguió la misma... La locura, y empezó a crecer, luego paré en la quinta, luego paré donde tuve que parar, se perdió otra vez todo, y hoy, dulcemente razonable, me encuentro aquí. Ajá. Por la gracia de Dios estoy vivo, hoy digo que gracias a Dios estoy aquí, lo que antes no quería hoy lo quiero, yo digo que es buena señal, no lo sé, doy gracias a Dios, dulcemente razonable, como que empiezo nuevamente yo espero que esta vez sea diferente y que en verdad, pues ahora sí. Sí, llega el momento, ¿no? En que uno sale de esto. Pero verdad, pasa uno por tanto y tanto tiempo, tantos años. y que en verdad pues vivir lo que nuevamente pues, Darte cuenta, el que tiene que cambiar es uno. A ver, vamos a leer un poquito de este. Y te iba a decir algo que dice el primer paso, que solamente un acto de la providencia, ¿no? Ajá. Pudo remover, porque yo estaba completamente obsesionado, o sea, yo sé que yo no me drogo porque... Sí, y aquí ya no usamos ni la palabra obsesión, mijo. Porque la palabra obsesión, por ejemplo, se define como una idea en el libro aquel que te gustaba a ti, un programa para ti, una idea persistente que se sobrepone a todas y te hace actuar tomando como cierto algo que es falso. Por ejemplo, que no va a pasar nada. Una posesión diabólica, como decía el Pato, ¿no, mijo? Pero no es una idea porque no está aquí en la parte frontal del cerebro, sino está en la parte emocional. Entonces ese es el mandato bioquímico, mijo. El craving brain, lo que te lleva de nuevo a iniciar el consumo. El negarte a vivir eso que estás viviendo. ¿No, hijo? Y eso, ya vimos ahorita que es equivalente a la locura adictiva. El consumo continuo compulsivo a pesar de las consecuencias adversas, ¿no? Entonces, ahí es cuando se hace necesario que se te sea de vuelta la cordura con respecto a esa locura específica, a la locura de no consumir de nuevo la primera. Si consumen la primera, la historia ya la saben, cabrones, se va a repetir una y otra vez consumiendo la primera. El problema es no consumir la primera. Ahora, para no consumir la primera, nosotros tenemos que dejar de producir las emociones estas, no producir. Voy, hijo. No producir las emociones que nos lleven a negarnos a vivirla. Y eso solo se hace cambiando. ¿Quién levantó? ¿Quién dijo algo? Sí. Soy Miguel y soy drogadicto. Entiendo por lo que me dice el compañero de usted, tal vez yo puedo decir que yo me empecé a dudar por una emoción, ¿no? Que es una experiencia que viví. Empezó mi ciclo de la piedra, ¿no? No, es por un chingo de emociones, dijo. Pero ahorita en base a lo que quería opinar que usted dijo, empezamos que consumir la primera, ¿no? Y yo en mi caso siempre decía, ¿no? Yo sabía que si consumía una, me iba a ir en banda, pero aún así lo hacía, ¿no? Y el otro día era, pues sí voy a poder... Sí, es que no podías dejar de hacerlo, esa era la impotencia.
no podías no consumir. El mandato ese es una urgencia inaplazable que no puedes dejar de obedecer. Es el mal funcionamiento de nuestro cerebro, mijo. Por más que sepas que te va a llevar la chingada, no puedes, es más, ni piensas en eso. Ahora que vayamos leyendo con calma el libro, dice, nuestra manera de pensar en lo que podrían ser las consecuencias fue poco efectiva, o no sé qué. Cuando uno se ve con el hecho del consumo encima, ni piensas en qué va a pasar, cabrón. Ni piensas en qué va a pasar. Sí. Miedo, antídoto para el miedo. El amor, mijo. Pero eso lo vamos a ver poco a poco, mijo. A ver, vamos a ir mezclando las lecturas. Voy a leerles algo de aquí. Este libro teníamos varias copias en un formato grande como estos. Por ahí anda alguna copia para que la lean, o si necesitan otra sacamos más, para que lean el libro este. Acá en el prólogo nos dice que la comunidad que se estaba formando, una comunidad terapéutica, que eran un poco más de un centenar, y dice, quienes nos hemos recuperado. Nosotros nunca podremos decir que ya nos hemos recuperado, que por el momento tenemos la verdad. Y esto es una contradicción con lo que dice más adelante este mismo libro, en la página 78. En la página 78, compañeros, nos dicen, 79. Dice, no estamos curados de la adicción. Es una enfermedad incurable. Antes que se creía que era incurable, compañeros, porque la compulsión física nunca se nos iba a quitar, ¿no? Siempre que empezáramos nos iba a pasar. Pero ahora sabemos que también es incurable, porque acuérdense que nuestro propósito es dejar de producir estas emociones que nos neguemos a vivir. Si no fuera incurable, nuestro propósito sería dejar de negarnos a vivir las emociones, pero esto va a permanecer con nosotros. Entonces tenemos que ir un paso más allá, a no producir esas emociones, y eso solo se basa con una confianza absoluta, una certeza absoluta de que hay algo, no quiero ponerles nombres porque luego los nombres los bloquean o se van por donde no es, que es el que está a cargo de lo que pasa, que sabe lo que hace y que actúa a nuestro favor, siempre, para que lo que tú pienses de lo que vives no tenga tanto peso como la confianza en de dónde proviene el hecho de que lo estés viviendo. En la publicación de ayer, nuestra importancia, tú estás aquí para permitir que el divino propósito del universo se despliegue, y esa es tu importancia. Aquí emplean la palabra divino. Póngale el propósito del que organiza todo esto. Por eso nuestra psicoterapia es una psicoterapia espiritual, porque hace uso de ese camino, de salirnos de un poco del mundo condicionado. Es más, se dice con respecto a los que estamos aquí, lo dicen gente que se dedica a esto, que nadie quiere curarse, que de repente quieren liberarse del síntoma, que quieren disimular, hacer las cosas a media, dejar sentado que han hecho un esfuerzo. El hecho de estar acá es un esfuerzo, así lo empieza uno a vivir. Hay otras personas que quieren dejar sentado que ya no tienen remedio, los hemos tenido aquí.
Ustedes los conocen, ustedes los han tratado. Gente que se dedica a defender el hecho de que ellos ya no tienen remedio. Que la excepción es aquel que está dispuesto a liberarse de todo condicionamiento, cabrón, ¿no? Y ahí en eso de los condicionamientos, por ejemplo, Benjamín, pues tu caso te cuesta mucho trabajo liberarte de los condicionamientos, cabrón. Entre más apegados estemos a lo material, a ciertas cosas, ¿verdad? Esos son condicionamientos. Hay un chingo de formas de ver los condicionamientos. Entre más impaciencia tengamos, entre menos gradualidad le demos a nuestro proceso, entre más exigencias tengamos, cabrón, más trabajo nos va a costar esto, más tiempo nos va a llevar. Entonces, aquí lo único que les quise decir es que no estamos curados. Lo que en realidad tenemos es una suspensión diaria en nuestra sentencia. Viendo el primer paso, admitiendo nuestra impotencia y que no nos podemos hacer responsables de nuestra vida y que tenemos una enfermedad progresiva, que esa gráfica que les pinté ahí es una gráfica continua. Hay una tabla estadística de la progresividad de un tipo de adicción y en la última etapa ahí te pone 45 etapas. Esa creo que está en el salón de arriba, ¿no? ¿Está en el salón de arriba, Alfonso? No puedo precisarle. No te... La tabla de la alcoholomanía. Ah, sí, perdón, sí. Sí, ahí la última etapa es la muerte, cabrón. El encierro, el psiquiátrico, la muerte prematura, ¿no? Pero entonces te dice, tenemos una suspensión diaria en nuestra sentencia. Si nos quedáramos con el primer paso, de decir, no puedo no consumir, y por esto no me puedo hacer, ¿y por qué? Porque tengo una enfermedad, no es un problema de comportamiento. Entonces lo que nos decía aquí la lectura, de que lo primero que tengo que tener es una reacción contra mí mismo y mi manera de vivir. Pero eso, allá irnos enterando de cuál es la causa, cabrón, que es un problema de salud, no de comportamiento, ¿no? Ya esa reacción debe de ir desapareciendo porque ya no nos vamos a sentir culpables de esto, ¿no? Tenemos una enfermedad, hay un chingo de gentes que tienen un chingo de enfermedades y no es tampoco la peor de las enfermedades, cabrón. Esa enfermedad, tengo una enfermedad, pero tengo una opción de cómo vivir. Es la frase que sigue, ¿no? Entonces, si nos quedáramos en el primer paso, sería una sentencia. Le decía el doctor a Bill que no les hablara de otras cosas, que les hablara del desahucio. Ustedes ya saben cuál es el desahucio, ¿no? Cuando con respecto a tu estado de salud te dicen, pues ya no hay nada que hacer, cabrón, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos que nos sea devuelta la cordura de no consumir la primera, pero para eso tenemos que cambiar, tenemos que tener esa certeza, tenemos que dejar de producir esas emociones, tenemos que darnos cuenta de que todo lo que vivimos acá, fíjense, acá en este otro de acá, me dice, en el del día 2, es la sobriedad. Por sobriedad, aquí vamos a entender no consumo, no como en otros lados que lo quieren extender más. Todo lo que debemos de esperar, aquí donde ponen un despertar espiritual, todo lo que debemos de esperar de nuestro cambio, para no perdernos en las palabras, porque lo que necesitamos es el significado, obtener los resultados que significan las palabras, no perdernos en las palabras. No, eso es solo el comienzo. O sea, lo que vamos a obtener es lo que nunca hemos tenido. Una manera de ver la vida como es la vida, otra manera de interpretarla, ya dejar de sentir que la vida es algo que hay que soportar. Acá, ese parrafito que les leí está aquí en el número 8. Dice,
¿Es la sobriedad todo lo que habremos de esperar? No, es apenas un principio, es el primer don, el primer regalo. Si han de recibirse más dones, nuestro cambio tiene que continuar. Conforme adelanta, encontramos que pedazo a pedazo podemos desechar la antigua vida, la que no dio resultado, güey. La que no dio resultado, sentirte chingón vestido con un uniforme o robándote coches o no sé qué tantas mamadas, hijo. Por una nueva vida que sí sirve bajo cualquier condición que se suscite. Vamos a hacernos responsables de nuestro estado emocional independientemente de las circunstancias. Dice aquí, no obstante el éxito o el fracaso mundano, nos vaya bien o nos vaya mal, ya no vamos a producir la emoción de reaccionar consumiendo. Ya no vamos a producir la emoción que nos lleve a reaccionar consumiendo. Nos vaya bien o mal en el sentido condicionado, económico, desde como cuando juzga uno que le va bien o que le va mal, porque siempre nos va bien. Y lo que hemos vivido es para lograr algo que no teníamos. Es para lograr ver la vida de otra manera y ser útiles para nosotros mismos y para los demás, para dejar de ser egoístas, egocéntricos, autoobsesionados y ser para los demás un peligro, cabrón, ¿no? Y por ahí dicen que los adictos son estériles para nada, y no es cierto. Lo que pasa es que a la gente que más quieres es a la que más daño haces, cabrón, ¿no? Por ejemplo, ¿a quiénes son los primeros? A los que robamos o pues a los que se van a tardar más en irnos a acusar con la policía o algo. ¿No? Dice aquí, no obstante el éxito o el fracaso mundano, no obstante la pena o la alegría, no obstante la enfermedad o la salud, cabrón, porque en la vida se vive de todo, güey, ¿no? Y fíjense, estamos trabajando con el hecho de que esto es una enfermedad cerebral crónica, pero por ejemplo, no le damos a esta enfermedad la atención que le damos a otras enfermedades que son menos cabronas, hijo. Y hay varios que tenemos varias enfermedades ya. La enfermedad viene con el transcurso del tiempo. La Buda, en la primera de sus 4 nobles verdades, cuando salió de su estilo de vida principesco y todo esto y se fue a dar una vuelta por ahí por el mundo, vio a un hombre muy enfermo, a un hombre muy viejo, a un cadáver. Entonces se dio cuenta de lo que era la vida, cabrón. Y la enfermedad, pues con el paso del tiempo se va a deteriorar, pero no tenemos por qué acelerar el deterioro de nuestro cuerpo, ¿no? Eso es natural, pero la salud, hablando en los términos que nosotros necesitamos, es paz interior. Que a pesar de estar como estemos, Ángel, a pesar de estar como estemos, claro, ya no nos vamos a poner a correr, ¿o no? Un día iba yo caminando y pasó otro señor y me dijo que, con su bastón, y me dijo que si estábamos unas carreritas o algo así, ¿no? Pues ya no, pero puedes estar en paz interior, mijo, ¿no? Ya, pues, lo que es, cabrón, ¿no? Bueno, dice aquí, una nueva vida de interminables posibilidades puede ser vivida si estamos dispuestos a continuar nuestro cambio. Entonces, no es el no consumo. El no consumo debe ser una consecuencia de que se está eliminando la causa. Ahorita no está el síntoma, pero debemos aprovechar que no está el síntoma para eliminar la causa. Y para eliminar la causa debemos cambiar. Esta es una enfermedad de la que nadie sana siendo el mismo, cabrón. Dice aquí en nuestro libro, desechadas las ideas, emociones y actitudes que han guiado nuestra vida, algo nuevo empieza a manejarnos, ¿no? Entonces, esto era la primera observación que les quería hacer. No nos recuperamos, trabajamos en nuestra recuperación todo el tiempo y eso es una cosa muy común. Creemos que ya saliendo de esto la recuperación va a permanecer,
Y la recuperación no permanece, hay que estarla trabajando todo el tiempo. Es la experiencia que tú estás platicando, Benjamín. ¿No? Cree uno que hay otras cosas más importantes. Pues ya dedicarte a ganar dinero, dedicarte a... Pero si no atiendes esto, pues lo otro tampoco se da. Lo otro tampoco. Y no es nuestra dificultad avanzar en ese sentido. Nuestra dificultad es sostenernos, güey. ¿Cuántas veces nos hemos caído y nos hemos levantado? Pero el pedo es ya no volvernos a caer. Eso lo dice en mi prólogo. Luego viene la opinión del médico. Dice, fíjense, dicen estas personas que están narrando que no podían controlar, que lo que les pasaba era por varias cosas, porque estaban desadaptados de la vida. Aquel que está desadaptado de la vida está esperando que la vida se adapte a él. Y así no es la cosa, compañero. No es la vida la que te va a adaptar a ti. Tú eres el que tienes que adaptarte a la vida. ¿No? Que estábamos en plena fuga de la realidad. Pretendíamos, de la realidad no se puede uno fugar. Puede uno pretender que se fuga, pero de las consecuencias de estar pretendiendo eso no te vas a fugar. ¿Ah? Y porque teníamos una franca deficiencia mental, cabrón. ¿No? La que ya les dije. El consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. Y nuestros cuerpos también estaban enfermos, la dependencia física, la compulsión. Empezado el consumo no lo podíamos interrumpir. Y eso va progresando, ¿no? Las lagunas mentales son cada vez más graves, las primeras... Las siguientes son más graves que son daños al cerebro, son de fenómeno eléctrico, etcétera, etcétera, ¿no? La psicosis, tantos tipos de psicosis. La psicosis amnésica de Korsakoff, todo por el daño que le hemos hecho a nuestro sistema nervioso central, cabrón. Dice aquí, ellos sabían lo que necesitábamos, lo dice aquí el doctor, le pone un cierto nombre. Este doctor dice lo mismo que otro doctor, los dos grandes especialistas, doctores fuera de serie en este pedo, y sabían lo que necesitaban, pero nos dicen que ellos no podían lograr resultados con enfermos de nuestras características. Nos lo dice Silworth, dice que no podía aplicar ciertos poderes del bien que no le habían enseñado a él cuando estudió. Y con eso está reconociendo que aquí sí se manifiestan esos poderes que nos van a ayudar a salir adelante, compañeros. Aquí hay algo, por eso toco la campana, ¿no? Para que venga a ayudarnos el que nos está ayudando. Y es muy importante estar convencidos de que estamos recibiendo su ayuda. Dice, llegamos al convencimiento, llegamos a convencernos de que nosotros ya no podíamos, pero sí había algo fuera de nosotros que podía devolvernos la cordura de no consumir de nuevo la primera, cabrón. Y de eso debemos estar convencidos, ¿no? Todo esto es... Por ahí leímos que esto es una síntesis. Vimos el otro día esas charlas a sociedades médicas y vimos que aquí a Bill le llegó un libro de variedades de la experiencia religiosa y ahí se habla de una cosa que se llama min cure o curación mental, donde se utilizaban varios métodos. Uno era la sugestión y otro era la verificación. Es muy importante que sintamos que aquí, que estemos convencidos de que aquí hay algo que nos va a ayudar de nuestro problema. No vamos a llegar con el destino acabado, ya no voy a salir de esto, no, al contrario, güey. Es muy, muy importante eso. Luego dice aquí
creen en ellos mismos, en este grupito, pero mucho más el poder que los arranca de las garras de la muerte, ¿no? Y esto es de leerlo y de sentirlo, de identificarlo, no de decir, puta, eso que les pasaba a estos güeyes estaba cabrón, porque es lo mismo que nos pasa a nosotros, hijo. Nosotros, o sea, ¿cuántas veces de las garras de la muerte, güey? Tú creo que ahora vienes entero, Benja. Hay otras veces que has llegado, puta. No, hombre, pinche coma diabético allá donde te tenían que ir al hospital por ti o... ¿no? Sí, no, yo la verdad hoy vengo con una actitud más, por la gracia de Dios, ¿no? Yo reconozco, yo te lo decía yo cuando estaba en otro lugar, yo le decía, si es tu voluntad que yo continúe aquí o que salga, pues es tu voluntad, ¿no? Y yo hoy siento, porque lo siento, que su voluntad es que esté aquí. Sí. Y por ejemplo, no hubo ni un impulso ni un pensamiento de irme a consumir. Y eso sé que es su voluntad, ¿no? Y hoy estoy firmemente convencido de que su voluntad, porque la siento, ¿no? Siento su presencia. Sí. Ahora, fíjense, compañeros, hay muchos tipos de lugares. Parece que la vida lo va uno preparando para esto. A mí me tocó a mí estar en un chingo de lugares, cabrón. Sí, yo también. Sí, porque tienen cosas de las que aquí carecemos, compañeros. Fíjense, aquí en la comunidad terapéutica, aquí dice, el residente es continuamente confrontado con la realidad de que está en un programa terapéutico a donde ha venido pidiendo ayuda. Acá, ese tipo de lugares, pues, utilizan una terapia confrontativa. Ahora este lugar es especial y es así porque así es. Aquí no va a haber quien los confronte, salvo algunas ocasiones yo en estas juntas. Pero aquí se deben ustedes mismos confrontar con el hecho de que están en un lugar donde han venido pidiendo ayuda, donde vienen a recibir la ayuda, no un lugar donde no les quedó de otra de venir, no un lugar donde estén de mala gana. Acá, en un apéndice del libro, dice 3 son los requisitos para no tener problema con el cambio que debemos lograr. Dice sinceridad, mostrarnos ya, no mostrarnos chingones y fuertes, sino mostrar nuestras debilidades, ya no estar defendiendo la imagen que creemos que los otros tengan de nosotros mismos, cabrón, ¿no? Buena voluntad. ¿Por qué viene aquí? Pues ya no me quedó otra, ya me trajo mi papá. No, güey. Y una mente vacía, cabrón, para que todo lo que aquí van a oír, cuando se les esté sirviendo en la cabeza, no rebote con lo que está llena su cabeza, ¿no? Entonces aquí, que no seamos, teóricamente, para llegar a una comunidad de estas, deberían venirnos y convencer de que ustedes están bien convencidos de que necesitan la ayuda. No se da así por la idiosincrasia, en aquellos lugares son más confrontativos, tienen ciertas ventajas que aquí no tenemos. Entonces aquí ustedes mismos se tienen que confrontar con esa realidad que han venido pidiendo ayuda para cambiar de vida. Y cambiar de vida no es cambiar lo que se vive, sino cómo se vive. Ya no reaccionar a lo que porque lo que vamos a vivir no está en nuestro control. Dice por ahí, dejamos de jugar a ser Dios. El que pone lo que vamos a vivir es Él. Y vivamos lo que vivamos, lo que leímos ahorita, no obstante el éxito, el fracaso mundano, la enfermedad, la salud, ¿no?
Y acá dice, para cambiar su forma de vivir y no en algún lugar que le permita olvidar la realidad de la que vino. Dice nuestro libro, no son capaces de hacer llegar con suficiente impacto el sufrimiento y humillación de un poco de tiempo antes, ¿no? Rápido se nos olvida, cabrón. Rápido se nos olvida. Y en lugar de poner la atención en el hecho que tenemos ahorita, de que se está dando lo que no se podía dar, que es el no consumo, cabrón, ponemos la atención en lo que no está. Si no pones la atención en lo que está, que por otro lado tiene más valor que lo que no está, porque si no estuviera esto que está de no consumir, tampoco estaría lo demás. Y si no pones la atención en lo que está y la pones en lo que no está, surge la frustración y no surge la gratitud. La gratitud de que se esté dando esto que no se podía dar, cabrón. ¿Ah? Entonces aquí ustedes mismos se tienen que confrontar con esa realidad. Y dice aquí, no se permitan fantasías que los eximan de sus responsabilidades actuales para con ustedes mismos y para con los demás. Mi responsabilidad actual, ahorita ya no es atender a mis hijos. Ustedes saben mi historial, yo a mi hijo menor lo dejé de ver 12 años, ¿no? Hasta que él me localizó, cabrón, ¿no? Hay gente que cree que tiene que ir a pagar la renta o encargarse de... Ellos tienen quien se encargue de ellos, cabrón. Mi responsabilidad para conmigo y para con ellos es estar yo bien, cabrón. ¿Sí me entiendes, hijo? Sí, sí. A mí me dolió un chingo ese que me pasó, güey. Y me lamentaba yo mucho por eso que había. Y estaba yo sin consumir, pero me estaba yo lamentando por el pasado, güey, por lo que había pasado. Y mientras estuve así, no logré nada, cabrón. Estuve sin consumir, pero de nuevo vino el chingadazo. Después de un buen tiempo, porque estaba yo sufriendo. Y si no nos es gratificante lo que vamos viviendo ahora, va a volver a operar la ley de la gravedad del dolor, ¿no? Entonces les digo, compañeros, la manifestación, la acción de la sustancia en estos adictos crónicos, se ve la manifestación de la alergia, del hecho de no poder interrumpir el consumo. Estos tipos nunca pueden usar sin peligro la sustancia. ¿Qué te puede pasar, cabrón? ¿Que mates a alguien o que te maten? ¿Qué sería más grave? No, francamente, ¿qué sería más grave? ¿Sí? Ah, bueno, cabrón. Yo creí que me iban a decir que los mataran, hijo. Y tal vez es lo que buscamos cada vez que consumimos, hijo. ¿Quién sabe si cada vez que consumimos lo que estamos buscando es que se acabe esto? ¿Te acuerdas, güera? Años pidiéndome que ya se acabara esto. Entonces, acá, eso que te dije ahorita me recuerda a otra cosa. Yo soy un milagro, cabrón. Dice, el hecho central en nuestras vidas es actualmente la certeza de que hay algo que ha entrado en nuestro corazón y en nuestras vidas en una forma ciertamente milagrosa. Milagrosa. ¿Cuánto tiempo estuvo sin poderse dar? ¿Cómo se dio? ¿Qué hicimos? Nosotros no lo hicimos. Ha empezado a realizar por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer solos. No podíamos, no salíamos del desmadre. Hoy, ¿cuál es la diferencia? Que ya confío en Él, que ya los juicios que hago sobre lo que vivo tienen menos peso de la confianza que tengo
en el que determina lo que vivo, que sé que todo está interconectado y que lo que vivo es para que yo conozca la vida como no la conocía antes, como algo bueno, no como algo que hay que soportar, y para que yo sea realmente de utilidad, para que yo esté volcado hacia afuera y no hacia adentro, para que yo esté con la capacidad de tener algo que dar y no con la necesidad de estar necesitando algo que recibir. Yo confío en Él y dependo de Él. Acepto lo que es con un sí de corazón, sin el más mínimo deseo de que sea de otra manera. El sufrimiento ¿de dónde surge? De no aceptar lo que es. Y ahí ya vamos llegando 3 pasos. El primero, el segundo y el tercero. El tercero lo dicen, en los pasos lo dicen con un lenguaje medio raro. Decidimos ponernos, como si nosotros decidiéramos y le hiciéramos la concesión de que íbamos a vivir lo que Él quisiera que viviéramos. Decidimos poner nuestra vida en nuestro... ¿Cuál decidimos? Nos dimos cuenta que nosotros vivimos lo que Él quiera, que nuestra importancia es que su divino propósito se despliegue, cabrón, y que no es al revés, ¿no? Y es el cambio que tenemos que lograr. Dice, debido a esto estoy sin consumir, debido a que confío. Si ustedes me dicen que confían, que tienen fe, que creen, no, la prueba va a estar acá, no lo que me digan con la boca. Primero los cimientos, dice, es el no consumo todo lo que debemos estar. No, es solo lo que necesitamos para empezar a trabajar, cabrón. Vamos a aprovechar que estamos sin consumir para trabajar en nuestro cambio. En el cambio que nos permita ya no producir esas emociones que nos neguemos a vivir. A volcarnos hacia afuera. Hay una parte muy importante aquí. Acá estamos ante una alternativa, nos dice el capítulo 4. El capítulo 4 nos dice, o seguimos como estamos, aquí me lo ponen en otra palabra, en otra forma, condenados a una muerte por adicción, y no me refiero a cuando dejas de respirar, sino a la misma vida que lleva un adicto, cabrón. O vivir sobre una base espiritual, o cambiar. Ninguna de las dos cosas es fácil. Pero mientras no me dé cuenta yo que es más fácil cambiar, porque ya seguir como estoy está de la chingada, hijo, que es lo que me dice acá en el libro en este de acá, me dice, lo primero es experimentar una reacción contra mí mismo y contra mi manera de vivir. Mientras yo no me dé cuenta que está más cabrón seguir como estoy, güey, por difícil que parezca el cambio, cabrón, se puede lograr. Y aquí hay un bloque de construcción de la base espiritual, así le llaman, pero es el cambio que tenemos que lograr para no producir, y me lo dice aquí en la meditación del día. El hombre ha sido creado de tal forma que únicamente puede soportar el peso de 24 horas. Y aquí se extiende, ¿no? Es el peso del momento, el poder de la hora. No más. Inmediatamente se abruma con el peso de los años pasados, de lo que perdí, de lo que se fue. Cuando no veo que eso fue para lograr lo que ahora vamos a lograr. El peso de los años pasados y de los días por venir. Y su espalda se quiebra, no lo puede soportar. Dios ha prometido ayudarlo con la carga del día solamente. Ya lo pasado, ya no tenemos para qué andarlo cargando. Si se es lo bastante insensato
para volver a recoger la carga del pasado y llevarla a cuestas, no se puede en verdad esperar que Dios ayude a sobrellevarla. Entonces uno de los puntos esenciales que tenemos que aprender a vivir en el momento. Y yo les pregunto, ¿cuánto tiempo se dedican a pensar en el pasado o en el futuro, cabrón? Y la vida consta de un solo momento, que es este momento. Creemos que hay muchos momentos, pero solo hay este momento. Lo que varía es el contenido del momento. Y yo voy a estar entregado al momento. Dice, demasiado pasado, depresión, lamento, demasiado temor, ansiedad, preocupación, demasiado futuro. Estando en el presente no hay problema, pero tenemos que acostumbrarnos a estar en el momento. Y ya llevan el día de ayer y el día de hoy repitiéndome esto. En este nuevo año viviré un día cada vez. Haré que cada día sea de preparación para mejorar. No me ocuparé del pasado ni del futuro, tan solo del presente. Enterraré todo temor del futuro, todos los pensamientos de resentimiento y amargura, todos los malestares, todos mis rencores, mi sensación de fracaso, mis desengaños con los demás y conmigo mismo, mi tristeza y mi desesperanza. Enterraré todas estas cosas y seguiré hacia adelante, hacia una nueva vida. El hombre ha sido creado en tal forma. Estamos preparados solo para aguantar la carga del momento. No para estar queriendo anticiparnos y fallar. ¿Qué va a pasar, puta? Pasa lo que piensas que no iba a pasar, y lo que pensabas que iba a pasar no piensas, no pasa, cabrón. ¿No? Entonces tenemos que afianzarnos firmemente en la confianza en Él. En la confianza, dice, llegamos al convencimiento de que un poder más grande respecto a este problema del no consumir, me puede devolver la cordura, cabrón, de no consumir de nuevo la primera. Podría, dice ahí. Y ese podría condicionar, la condición no la pone Él. La condición es que no la rechaces. Él en este momento ya nos está ofreciendo la oportunidad de que nos regrese esa cordura. Ahora hay un chingo de formas de rechazarla, creyendo que hay otras cosas, creyendo que hay otros momentos más importantes, y eso es ilógico porque no hay más que este. Creemos que hay otras cosas que son prioritarias, sabiendo que si no está esto, lo demás no se va a dar, o si se da, se va a caer. ¿Gustan compartir, compañeros? En base a lo que dijo el compañero Miguel Drogadicto, Adelante. comentaba lo mismo exactamente que dijo un compañero que gracias a Dios estoy aquí, ¿no? Que él ahora ve algo diferente, ¿no? No sé cuántas veces está teniendo la oportunidad de estar, pero ya sintió ese cambio, ¿no? Lo mismo me decía otro compañero, me decía, pero es que ahora voy a hacer lo mismo, aunque ya lo siento, y me decía, no te niegues, ¿no? Y le puse un ejemplo tal vez tonto, ¿no? Es como las maquinitas esas de fichas de los casinos, ¿no? Que le echas una moneda y nada, y otra, pero tú no sabes cuándo va a ser la que te va a hacer ganar el premio, ¿no? Y si ya lo sentiste, si ya estás aquí, pues no lo dejes, no dejar ese pensamiento, porque a lo mejor era hasta esta vez que viste o vas a ver algo diferente, simplemente ya lo sentiste, ya éramos como decía el padrino, ya dejar atrás el pensamiento de las que no fueron, de las que quisieron volver a regresar aquí, ¿no? Ya lo sintió, ya lo vivió, ya yo nunca lo había querido pedir, me lo decía, y yo decía, sí puedo, hasta que yo se lo pedí, ¿no? Digo, creo y siento que va a ser la buena, ¿no? Y si no lo es, pues no, pero yo sé que sí, y les invito a no dejar ese sentimiento, ¿no? Si ya lo vibraste, si ya lo vibraste, porque así va a ser, tal vez ahorita en el proceso no se van a dar, o algo vas a sentir diferente, pero tú te lo dijiste, ¿no? Ya lo sentí, ya lo vibré, entonces créeme que esta va a ser la mano, ¿no? Siempre hay una que te va a hacer ganar, yo así lo veo, ¿no? Sí. Les decía ahorita de la comunidad terapéutica. La comunidad como método es que la comunidad es agente de cambio de cada uno de nosotros, que vamos a asumir la responsabilidad para caminar todos juntos y para ir cambiando todos juntos.
aparte de que cada uno de nosotros esté interesado en ir cambiando, vamos a apoyarnos unos a otros para cambiar, ¿no? Eso son grandes ventajas que tiene el método de una comunidad de práctica espiritual, ¿no? Estamos interesados todos en hacer cosas afines para ir cambiando, para mejorar, para ser mejores para los demás, para ser mejores para afuera, para poder dar más, no para poder obtener más. ¿Alguien más gusta compartir, compañero? Sí. Familia, buenas tardes, Alejandro, uno más. Pero fíjate que esta parte, ahorita decía ahí, somos hombres de 24 horas. Para mí, el día de hoy, lo único que he podido captar realmente es una enfermedad completamente incapacitante, que de alguna manera siempre está esa parte de estar viviendo a destiempo. Y de alguna forma el hecho de una bendición poder seguir en esto, ¿no? Yo no sé en qué momento fue en el que se rebasó esa línea, no quiero hablar consumo, en la que se rebasó la línea de sentir agrado por lo que se hace, ¿no? Aquí he podido escuchar que esa parte AA no es un lugar donde dice a dos As, ¿no? Sino que es la participación que tenga en ella. Y muchas de las veces, a pesar de todo eso, yo veo el peso y la gravedad de la enfermedad, que a cada ratito me está invitando a salirme de lo que tengo que hacer, o de lo que es mi responsabilidad para conmigo y para con los demás. A cada rato me está invitando a veces me hago bolas en el sentido de no identificar si es por hábitos, si es por la manera en que me ha tocado vivir los últimos años, no logro identificarlo, pero también me dice la literatura, manténlo sencillo, ¿no? Dedícate a la hora, dedícate a lo que tienes que hacer en este momento, no estés pensando en otro momento, porque si piensas en un pasado puede llegar la frustración o aquella falsa idea de yo lo hice o tuve o todas esas cosas de las que se han hablado. Lo que es una gran verdad es que yo puedo compartir que el tiempo pues, no garantiza absolutamente nada, ¿no? Que muchas de las veces se me va de las manos la responsabilidad para conmigo, porque hay momentos emocionales en los que quisiera otras cosas, eso es verdad, pero es por el hecho de estar enamorándome nuevamente de la carencia, ¿no? Y dejar de ver realmente el para qué estoy aquí, no el por qué, sino el para qué, cabrón, ¿no? Todo ese tipo de cosas, cuando la enfermedad es tan grave y de repente aparentemente no se llega a ver, aparentemente nada más, no se llega a ver, se olvida rápidamente uno de cómo llegó el aspecto emocional. Vamos a olvidar, el físico va de la mano porque la enfermedad es trifásica, pero algo que es lo más importante es en el aspecto emocional, ¿no? Lo que se siente realmente con las consecuencias del síntoma y lo que sentía antes de esas consecuencias, desde antes de que llegara el síntoma del consumo, ¿no? Entonces yo creo que todo esto, pues tiene que ser ese mantenimiento diario, el cambio tiene que irse produciendo a través de intentarlo. Llega momentos en que solo es a través del intento, ¿no? Dice la literatura, habrá momentos de estancamiento, de retroceso, de dolor, de eso viene la vida, barajeada con todo eso, pero yo como egótico, crónico le puedo llamar, siempre nada más quiero las dulces, ¿no? Siempre nada más quiero las dulces. Cuando ya se trata de sentir alguna emoción diferente a lo que creo y pienso ahorita, que decías eso de los hijos y eso, qué difícil, ¿no? Qué difícil, la verdad que difícil. Es algo que yo logro identificar, que no puedo dejar de identificarme con ese papel cuando realmente no he podido pues, hacer mucho, ¿no? Y a veces yo mismo me revelo ante mis propios, yo creo que entre mi propio ser, ¿no? Pues como de que no, entonces como para qué es esto, pierdo de vista
que es para estar bien yo. Es para ser efectivo, no para ser intermitente. Es para estar bien. No es tanto para dar económicamente, es para dar el estado de tu ser, cabrón. No es para dar. Me acuerdo de mi padrino que me decía, cuando le pudiera le diera algo, pero cuando ellos recurren a mi hijo, pasó el tiempo, cabrón. Y ellos saben que conmigo pueden contar, que ahí estoy. Por eso se necesita mucha paciencia. Pues para esto se necesita paciencia. La impaciencia es el egoísmo con respecto al tiempo. Es referir el tiempo a nosotros. Él tiene su propio tiempo y por ahí están surgiendo unas leyes espirituales. Todo llega en el momento adecuado. ¿Ah? Todo llega cuando debe de llegar, cabrón. Y para eso es para lo que nos estamos preparando. No tenemos por qué querer acelerar las cosas, hijo. Entre más retrasemos nuestras exigencias, entre menos prisa tengamos, más se va a ir solidificando esta cuestión. Maestro, Sí, ¿puedo compartir? sí, hijo. Parte de la disciplina es saber esperar. Yo mi acervo en el vocabulario de lo que estamos manejando lo he venido incrementando con palabras que yo no conocía o no sabía del efecto de lo que sucede en mí. Yo he apuntado mucho el de la buena voluntad. Lo veo como un reactor proactivo, progresista. Porque en esa buena voluntad es el poder de la transformación que yo tengo para hacer las cosas felices o infelices a mi favor. En el sentido estricto de la comunidad, cuando yo hago la buena voluntad en mis labores que tengo que hacer, es el servicio que estoy otorgando hacia afuera. ¿Sí? Y cuando digo buena voluntad, lo digo con una entera convicción y satisfacción de que tengo que ser progresista para los demás. Y es como empiezo a sentir ese poder de cambio que se genera dentro de mí por una sensación de felicidad y no ya no de una obligación. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, no conozco aún en la profundidad de la palabra amor, en la magnitud, en el contexto de la palabra y del sentimiento, pero sí conozco la gratitud. Conozco la gratitud de la buena voluntad. Sí. Cuando me dan la facilidad de que yo pueda servir a otro, acto que no conocía antes más. Sí, y la gratitud, te digo, es cuando podemos poner la atención en lo que está. Si lo ponemos en lo que no está, vamos a estar lamentando que no está. Pongámoslo en lo que está. Y ahora, un ingrediente que necesitamos mucho para luchar contra un problema que tenemos de pensar en nosotros mismos, la autoobsesión, ¿no? Ayudar a otros es una oportunidad imprescindible para dejar de dirigir nuestra atención hacia, entre comillas, nuestros propios problemas. Ahorita, Esteban, tú, ahorita que hablamos de los hijos y eso, ¿eh? Si nos ponemos la atención en eso que para nosotros lo consideramos como un problema, hijo, estamos desaprovechando la oportunidad de la cual no podemos prescindir de dirigir nuestra atención hacia los problemas de los demás, hijo. Cuando nuestra situación vital nos parece difícil, estarla viendo nos hace daño, cabrón. Entonces necesitamos, es más, si sigues ahí, te vas a atascar ahí. La oportunidad que tienes tú de practicar la compasión, ¿no? De lo que dice el libro, nuestras mismas vidas dependen de la constante preocupación que tengamos por las necesidades de otros y de lo que hagamos por resolverlas. Y ese otros, que en general, no un grupito, no
no otros determinados, otros del egocentrismo al ortocentrismo y hasta abarcar todo. En lugar de ver qué obtengo, dirigir mi atención hacia qué doy, porque lo que obtengo está en función de lo que doy. Al principio no, pero cuando empiezas a vivirlo y a verificarlo, te das cuenta que así es. Sí, hijo. ¿Cómo dijo hace un rato que la paciencia es el egoísmo de qué? Es el egoísmo con respecto al tiempo, hijo, el referir el tiempo a nosotros. Pero es la impaciencia, ¿no? La impaciencia, sí. La impaciencia. Sí. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco mucho, ¿eh?